Me estaba diciendo Carlos Benítez con respecto a la defensa de Enrique García. Él dice que en realidad los datos que maneja Seprelat son falseados. O sea, datos falsos usaron para construir el documento que enviaron. Pero eso desde el punto de vista jurídico va a ser muy fácil de comprobar porque estas van a ser pruebas documentales con respecto a los informes, que es lo que vale al final de cuentas. Ahora, desde el punto de vista político, él tiene una defensa, digamos, valedera desde ese punto de vista, que había un enfrentamiento con el gobierno anterior, el gobierno de Cartes, que le quería sacar del cargo por algunos dictámenes que él había sacado en contra y que por eso se elaboró ese informe de Seprelat. Ahora, no sé hasta qué punto un banco particular va a prestar a ese enfrentamiento. Bueno, una de las noticias, una de las informaciones relevantes para construir el documento que enviaron. Pero jurídico va a ser muy fácil de comprobar porque estas van a ser pruebas documentales con respecto a los informes, que es lo que vale al final de cuentas. Ahora, desde el punto de vista político, él tiene una defensa, digamos, valedera desde ese punto de vista. Con el gobierno anterior, determinados días en cada mes. Y a propósito, el señor Guillermo Caballero Vargas, quien tiene la cortesía de atendernos a estas horas aquí en Mesa de Periodistas por ABC TV, a quien a propósito, don Guillermo, le saludamos aquí de Mesa de Periodistas. Estoy con Marcos Cáceres y estoy con Carlos Benítez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Marcos, Carlos, estamos realmente después de una jornada agotadora. La vuelta a Asunción estatal estuvo realmente terrorífica, así que llegué semi-agotado, pero tu gente es muy convincente. Finalmente aquí estoy para responder a las preguntas. ¿Qué implica el cese de las actividades por determinados días? ¿Van a dejar de trabajar cuántos días por mes y en cuánto tiempo, don Guillermo? Sí, lo que hemos ya solicitado al Ministerio de Trabajo es una suspensión de actividades la primera semana de abril, la primera semana de mayo y la primera semana de junio. Es decir, que en estos 90 días vamos a dejar de trabajar 3 semanas y bueno, esperemos que a partir de julio podamos normalizar las actividades. ¿Eso a consecuencia de que, don Guillermo, si podía recordarnos un poco? Esto en realidad venimos ya arrastrando desde el año pasado a esta parte. El mercado regional se había caído por completo y aunque esperábamos que se podía recuperar algo el año pasado, en vez de recuperarse siguió cayendo y hasta ahora todavía Brasil ni Argentina dan señales de vida. Para nosotros Brasil y Argentina siempre ha sido son dos mercados importantísimos. En alguna época el 33 o 35% de la producción de manufactura de pilar tenía como destino Argentina y Brasil. Hoy creo que no debemos llegar ni al 6-7%, porque la caída ha sido realmente estrepitosa. Pero no solamente ha caído la exportación a estos dos países, sino que desde estos dos países se introducen todo tipo de prendas y tejidos, en algunos casos por derecha, en otros casos por izquierda, es decir, en otros casos de contrabando. Esto está afectando entonces el mercado local también. El consumo ha caído fuertemente y venía cayendo ya fuertemente desde julio del año pasado. Esto obedece a dos razones. Primero, porque desde luego hay una ralentización de la economía paraguaya, pero por otro lado, la gente está comprando en Argentina o en Brasil, cosa que no hacían en los últimos años, no se hacía. Entonces, esto ha afectado fuertemente el mercado local también, no solamente el mercado de exportación. ¿Y qué es lo que puede hacer el gobierno en ese caso para poder regularizar la situación o reimpulsar la industria de ustedes? Bueno, yo no voy a pedir que se suspenda el contrabando y la subfacturación, porque esas son operaciones blindadas en nuestro país. No hay manera de levantar estos flagelos. Lo hemos intentado desde hace mucho tiempo y es tiempo perdido. Pero lo que sí puede hacer el gobierno, a mi criterio, y creo que es lo más importante, es activar muy rápidamente toda la obra pública.
Hay una serie de proyectos y una serie de adjudicaciones ya de obras públicas que por uno u otro motivo no tienen el dinamismo que requerimos en este momento que tengan, ¿no? Para Pilar propiamente, sí, don para Guillermo, Pilar propiamente es para entender un poco. Te escucho. Brasil y Argentina dejaron de comprar los productos que hace Manufactura Pilar porque ellos están registrando el ingreso de productos de otros sectores o porque también cayó la producción. Y le hago la consulta en este punto. Por ejemplo, a nuestro país ingresan esos grandes fardos de ropa que vienen de China, por ejemplo, o vienen de Estados Unidos y pagan bajísimos impuestos. Una comparación nada más con el tema de los zapatos, por ejemplo, que vienen en grandes containers, pagan ínfimas sumas y el mercado local obviamente no puede bajar sus precios a ese nivel para competir. En otros términos, esto también forma parte de un problema. ¿Está ingresando por Paraguay o Brasil y Argentina directamente todo ese contingente de tejido? No, son dos cosas diferentes. Brasil y Argentina sobre todo están pasando, Argentina por una recesión muy fuerte, lo cual hace que sus importaciones, no solamente en textiles, muchos otros productos se han reducido al mínimo. Con Brasil, debido a la devaluación brasileña, hemos perdido nosotros competitividad y hoy el Brasil está consumiendo su propio producto y está dejando de importar. Pero además nos están enviando mercadería al mercado tanto Brasil como Argentina. Entonces es un serrucho de doble filo, ¿verdad? Ni podemos exportarles y por el contrario son ellos los que están exportando o introduciendo vía contrabando mercadería que compite directamente con nosotros y con toda la asociación, o mejor asociación, con toda la industria confeccionista del país. Don Guillermo, hablen ustedes con los Sí. Don Guillermo, ¿qué implica que durante una semana de cada mes van a dejar de trabajar, van a dejar de producir? También los sueldos de los trabajadores van a recibir una reducción del 25% más o menos. Sí, señor. Pero antes termino de contestarle la pregunta anterior. El otro tema es justamente la subfacturación, que es absolutamente grosera, y esto viene de hace mucho tiempo, pero no hubo ministro de Hacienda capaz de frenar eso. Yo creo que hay una organización que está por encima de los ministros y no sé si no está por encima de los presidentes también. Y por eso es que yo ya no estoy pidiendo que se controle la subfacturación o el contrabando. En nuestro país parece que eso es incontrolable. Y entonces aludí a la obra pública para que la obra pública genere mayor dinamismo a la economía y haya un mayor ingreso y una mayor fluidez económica en el país. Pero yendo ahora a tu segunda pregunta, efectivamente se va a producir una caída en el ingreso de nuestros trabajadores y empleados de Pilar del orden de virtualmente el 25%. ¿Qué significa esto? Y que en Pilar van a dejar de recibir mensualmente 350 o 360 millones de guaraníes. Eso no ocurre en el resto de la organización de Pilar, que tiene que ver con la comercialización de los productos, porque las tiendas no van a cerrar una semana al mes. Las tiendas, por el contrario, querríamos que trabajen sábados y todos los domingos, porque lo que necesitamos es vender más, de manera que podamos generar una mayor demanda a la fábrica. Don Guillermo, usted habló sí, de que se debe combatir el contrabando, pero dice que tiene muy poca expectativa con respecto al gobierno o a los gobiernos, porque nunca combatieron ese contrabando. ¿Quiere decir entonces que vamos a ir viendo cómo agoniza Manufactura si el gobierno no hace el combate a ese contrabando como lo debe hacer? Hemos resistido todos estos últimos 37 años el ingreso masivo de mercadería asiática, sobre todo que entran, como ustedes bien lo describían, con unos impuestos que, digamos, no tienen ningún asidero con la realidad. Pero lo que yo digo es que como ya sé que el contrabando no lo van a combatir, porque no pueden combatir, por algún motivo, no soy un investigador
como para saber cuál es el motivo por el cual el contrabando está blindado en el país, lo mismo que la subfacturación. Eso va a seguir así que ni siquiera ya le pido al gobierno que controle eso. Lo que le pido al gobierno es que dinamice la economía por la vía de la obra pública. Y en el caso de Pilar, para nosotros es fundamental que se dinamice el enlace Asunción-Pilar vía Alberdi lo antes posible y que estas obras de defensa de la ciudad de Pilar por la vía de una avenida costanera de gran envergadura que está en el proyecto del Ministerio de Obras Públicas, definitivamente se inicie esto. Si tenemos esto, incluso el dinamismo en Pilar va a ser de tal naturaleza que nos va a permitir también instalar posiblemente proyectos de desarrollo que ya no tienen que ver con la industria textil, pero que tienen que ver con la actividad y la generación de empleo en la ciudad de Pilar y en Ñembucú. Pero para eso necesitamos que el gobierno trabaje muy rápidamente sobre la ruta Asunción, Alberdi y Pilar y muy rápidamente sobre la avenida costanera, que no solamente va a ser una defensa de la ciudad, sino que además va a hermosear grandemente la ciudad, lo que nos va a permitir hacer una serie de inversiones de otro tipo que van a generar empleo en la ciudad del departamento. Don Guillermo, un gusto, que tenga buena noche y seguramente en otra ocasión vamos a conversar. Hasta pronto. Hay mucho para conversar, sí señor. Bueno, hasta luego. Un placer, ahí estaba Guillermo Caballero Vargas, empresario de Manufactura Pilar. Qué tiempos aquello cuando era candidato. ¿Verdad? A presidente, recuerdo. En este caso es muy lamentable lo que acaba de decir Guillermo Caballero Vargas, ¿verdad? Como con resignación. Con resignación, exactamente, y habla ya de otros proyectos como dejando ya a un lado la Manufactura Pilar, habla ya de la necesidad, o sea, del interés de ellos de que el Ministerio de Obras Públicas construya caminos para hacer otros proyectos o para poner en práctica otros proyectos, no la como la pensando en la zona sur del país, en Pilar, nosotros estamos teniendo problemas, pero el gobierno acá tiene que venir a intervenir con esa obra de infraestructura, si no esta zona va a ir para abajo. Sí, y en su calidad de político, no quise alargar mucho la entrevista, pero me hubiera parecido interesante saber qué pensaba él de por qué Argentina y Brasil están tan mal, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo por el que llegaron a esa situación? Porque justamente nosotros, querramos o no, dependemos de muchas veces si ellos están bien económicamente. Somos el patio de alguna manera. Si ellos están mal, nosotros estamos mal. Que es una de las causas, que es una de las causas de la caída de las ventas. Pero, ¿se acuerdan que Manufactura Pilar años atrás ya había recurrido a una medida como esta? Sí. Negociación con los trabajadores con respecto al salario para evitar cierre en aquel tiempo. En 37 años seguimos pidiendo que se combata el contrabando, dice Guillermo Caballero Vargas. En otro recuento, ¿qué es lo que pasó hoy en Asunción y el mundo? La mudanza de los damnificados tras la última crecida atípica del río Paraguay prosigue. La mayoría tiene planes de ir mudándose a lo largo de marzo, mientras que algunos pocos prefieren esperar. Pero otros desplazados denuncian que prácticamente son forzados a abandonar los refugios sin recibir la debida asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional. Bajo elevadas sospechas de corrupción en la asignación de las becas de Itaipú, estudiantes y padres lamentan que se le niegue el derecho a estudiar a jóvenes insolventes. Anuncian una manifestación para este martes desde las 9 de la mañana frente a la sede de Itaipú. Desconocidos se alzaron con una motocicleta estacionada frente a una iglesia, mientras el propietario estaba dentro del templo. El robo sucedió en cuestión de segundos. Existen imágenes de seguridad que muestran el momento del delito. Sin embargo, la policía sigue sin identificar a los atacantes.